Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La estación espacial Xerxes nunca dormía. Situada en la encrucijada de varias rutas comerciales galácticas, era un hervidero de actividad a cualquier hora del día. Luces de neón parpadeaban en cada esquina, anunciando desde mercados de repuestos hasta bares clandestinos donde la legalidad era una opción más que una regla. En uno de esos establecimientos menos respetables, el bar del último recurso, se congregaban criaturas de todos los rincones del universo. El ambiente estaba saturado de humo de tabaco de asteroides y el olor acre de licores fermentados de cometas. Entre la multitud, Crixus, un viejo alienígena de piel verde y escamosa, se destacaba por su estatura y su aire de desesperación palpable. Esa noche, Crixus estaba jugando a las cartas, una versión intergaláctica de póker, conocida por sus reglas cambiantes y apuestas altas. Sus contrincantes incluían a un trío de hermanos traxianos, famosos por sus mentes afiladas y ojos que podían percibir el más mínimo temblor en sus oponentes, y un humano, Mateo, quien había llegado a la estación hace apenas unas semanas. Mateo era diferente de los habituales rufianes del bar. Joven, con ojos llenos de curiosidad y un toque de ingenuidad, había demostrado una suerte inexplicable en los juegos de azar desde su llegada, acumulando pequeñas fortunas que, de manera igualmente inexplicable, tendía a perder en apuestas más arriesgadas. Sin embargo, su verdadera intención esa noche no era ganar dinero, sino entender la dinámica de la estación y sus intrigas. La partida avanzaba, y las apuestas se elevaban cada vez más. Los traxianos habían sido los primeros en retirarse, dejando a Mateo enfrentándose mano a mano con Crixus. El viejo alienígena, consumido por la bebida y el juego, estaba llegando al límite de su desesperación y fortuna. Observando sus últimas fichas, Crixus se tambaleó ante una decisión arriesgada. Con voz ronca, potenciada por el alcohol y la desesperación, Crixus empujó al centro de la mesa su última y más valiosa posesión. «Apuesto a mi hija, Alia», anunció, sus palabras resonando con un peso que silenció momentáneamente el ruido del bar. Un murmullo de shock y curiosidad recorrió el recinto. Apostar seres vivos no era desconocido, pero raramente se veía algo tan extremo. Mateo, cuyos ojos ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y repulsión moral, dudó. Miró profundamente a Crixus, tratando de entender si el viejo alienígena estaba hablando en serio o si era simplemente un farol más de una noche llena de excesos. Tras un momento que pareció estirarse como la vastedad del espacio que rodeaba la estación, Mateo asintió lentamente. «Acepto la apuesta», dijo, empujando al centro todas sus fichas. La tensión era palpable, como si el destino de más de una vida se decidiera en esa mesa polvorienta y manchada de licor. Las cartas fueron reveladas, y el destino, caprichoso como siempre, sonrió a Mateo. Ganó con una mano que parecía imposible, una suerte que desafiaba toda lógica. Crixus, derrotado y ahora más quebrado que nunca, bajó la mirada, su futuro incierto. Mateo, por su parte, se quedó mirando las fichas y las cartas ante él, preguntándose qué haría ahora con una victoria que sentía más como una carga que como un triunfo. Su mente ya comenzaba a trazar planes, no solo para él, sino para la joven Alia, que ni siquiera sabía que su destino había sido jugado en una partida de cartas. Con este giro inesperado, la historia de Mateo y Alia estaba a punto de comenzar, llevándolos por caminos que ninguno de los dos podría haber anticipado. Al día siguiente, la noticia del inusual resultado de la partida de póker había circulado por toda la estación espacial Xerxes. Murmullos y especulaciones llenaban los corredores y los mercados, y todos parecían tener una opinión sobre el destino de Alia, la hija del viejo Crixus. Sin embargo, nadie conocía realmente a la joven alienígena, cuya vida había sido lanzada al centro de un torbellino por una mano de cartas. Alia, por su parte, estaba lejos de ser una damisela en apuros. Criada en la dura realidad de las estaciones espaciales, había aprendido desde pequeña a cuidar de sí misma. Su padre, Crixus, aunque afectuoso a su manera, había sido siempre un jugador empedernido, y ella había crecido viéndolo ganar y perder fortunas con la misma facilidad con que respiraba. Aunque la idea de ser ganada en una apuesta le repugnaba, no le sorprendía del todo. Cuando Mateo llegó al módulo donde vivía Alia, la encontró preparándose para salir. Su estatura era media, pero su presencia llenaba la habitación. Sus ojos, grandes y de un azul profundo, reflejaban un universo de emociones que ella intentaba ocultar.
Su piel tenía un tono azulado, una característica de su especie que se intensificaba con sus emociones. ¿Eres Mateo?, preguntó con una voz que contenía un borde de acero. El humano que ahora posee mi destino, según mi padre. Mateo, incómodo con la situación y con la descripción que Alia había usado, asintió. Sí, pero no tengo intención de poseer a nadie. Quiero ayudarte a liberarte de la apuesta de tu padre. No es justo lo que hizo. Alia lo estudió durante un largo momento antes de responder. No necesito tu ayuda para manejar a mi padre. Pero si realmente quieres ayudar, tal vez haya una manera de sacar provecho de esta situación para ambos. Curioso, Mateo escuchó mientras Alia delineaba su plan. A pesar de su situación, ella tenía una mente para los negocios y un conocimiento profundo de la estación espacial y sus operaciones. Proponía que ambos trabajaran juntos para ganar suficiente dinero y pagar la deuda de Crixus, no solo liberándola formalmente sino también asegurándole a ella un nuevo comienzo lejos de las deudas de juego de su padre. Acepto, dijo Mateo después de pensar un poco. La idea de trabajar con Alia, quien claramente no era una víctima en la típica acepción de la palabra, sino una aliada formidable, era atractiva. Además, la posibilidad de hacer algo bueno de una situación inicialmente horrible lo motivaba. Los días siguientes los pasaron planeando. Alia lo introdujo en los entresijos de la economía de la estación, desde el comercio ilegal de especias hasta las carreras de dracos, una de las formas de entretenimiento más populares y lucrativas en Xerxes. Decidieron que entrar en la próxima carrera sería su mejor apuesta. Para esto, necesitaban un draco, y no cualquier draco, sino uno capaz de ganar. La búsqueda los llevó a los confines menos visitados de la estación, donde encontraron a un viejo criador que tenía justo lo que necesitaban, un draco joven, con un linaje impresionante pero abandonado debido a su temperamento feroz. Alia, con una mezcla de determinación y cariño, se acercó al draco, que parecía responder a su presencia de una manera que no lo hacía con los demás. A medida que entrenaban al draco y se acercaba la fecha de la carrera, algo inesperado sucedió entre Mateo y Alia. Un respeto mutuo floreció, alimentado por las largas horas de trabajo y los desafíos compartidos. Aunque ambos eran cautelosos, era evidente que un lazo más profundo estaba comenzando a formarse, uno que podría extenderse más allá de la carrera y las ambiciones inmediatas. Con cada día que pasaba, Alia y Mateo se encontraban no solo preparándose para una carrera, sino también construyendo una asociación que podría transformarse en algo mucho más significativo. Sin embargo, ambos sabían que el camino que habían elegido estaba lleno de riesgos y que el mundo a menudo no es amable con aquellos que desafían su destino. Los días se convirtieron en semanas a medida que Mateo y Alia se dedicaban a entrenar a su draco, al que cariñosamente llamaron Sombra, debido a su capacidad para deslizarse silenciosamente en la oscuridad del espacio. Aunque al principio Sombra se mostró reticente y salvaje, con paciencia y persistencia, Alia logró ganarse su confianza. Mateo, por su parte, se enfocaba en aprender todo lo posible sobre las carreras, incluyendo las tácticas que otros jinetes usaban para ganar. La carrera de dracos no era un evento ordinario. Era una festividad que atraía a espectadores de toda la galaxia, desde apostadores serios hasta aquellos que simplemente buscaban entretenimiento. Las carreras se llevaban a cabo en un circuito enorme que rodeaba la estación espacial, con obstáculos que incluían asteroides flotantes, campos de radiación y portales temporales que podían alterar la velocidad y la dirección de los competidores. A medida que se acercaba el día de la carrera, la tensión entre Mateo y Alia crecía, no solo por la presión de competir, sino por la incertidumbre de lo que vendría después. Ambos sabían que mucho dependía de este evento, no solo su futura independencia financiera, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo juntos. El entrenamiento de Sombra fue riguroso. Alia trabajaba con él todos los días, enseñándole a navegar por los complejos obstáculos del circuito y a responder a sus comandos con precisión. Mateo, mientras tanto, se encargaba de ajustar la dieta y el régimen de ejercicio de Sombra para maximizar su rendimiento. Juntos, formaron un equipo cohesionado y eficiente. En las noches, después de los entrenamientos, Alia y Mateo compartían cenas en pequeños rincones de la estación, lugares que solo Alia conocía. Durante estas cenas, hablaban de sus vidas, sueños y miedos. Mateo aprendió sobre la infancia de Alia en la estación, las dificultades que enfrentó creciendo con un padre que, aunque la amaba, a menudo la dejaba en segundo plano por su adicción al juego. Alia, a su vez,
Descubrió la pasión de Mateo por la exploración y su deseo de encontrar un lugar en el universo donde realmente pudiera hacer una diferencia. A medida que el día de la carrera se acercaba, se hacía evidente que no eran los únicos preparados para ganar. Otros competidores observaban atentamente a Sombra, y algunos no ocultaban su desdén por el hecho de que un humano y una alienígena trabajaran juntos tan estrechamente. Entre los competidores había rivales serios, incluido Draxus, un notorio jinete de Dracos cuya reputación como campeón estaba solo eclipsada por sus tácticas a menudo despiadadas. La noche antes de la carrera, mientras revisaban una vez más el equipo de Sombra, Alia y Mateo fueron sorprendidos por un sabotaje. Descubrieron que alguien había manipulado el equipo de navegación de Sombra, poniendo en grave riesgo no solo su posibilidad de ganar sino también la vida del Draco. Rápidamente, con la ayuda de algunos amigos que Alia había hecho en la estación, lograron reparar el daño, pero el incidente los dejó sacudidos y más determinados que nunca a proteger a Sombra y a cada uno de ellos. Mateo se sintió impresionado por la rapidez y eficacia con la que Alia manejaba la situación, solidificando aún más su admiración y afecto por ella. La mañana de la carrera amaneció brillante y clara, con la estación zumbando de excitación. Espectadores de todas las especies se agolpaban en las plataformas de observación, y las pantallas gigantes transmitían la cuenta regresiva para el inicio. Alia y Mateo se dirigieron a la línea de partida, Sombra a su lado, listos para enfrentar lo que viniera con la certeza de que, sin importar el resultado, habían encontrado algo valioso el uno en el otro, un compañero, un amigo y tal vez algo más. A medida que se acercaba la carrera, la atmósfera en la estación espacial Xerxes se cargaba de una energía palpable. Los competidores finalizaban sus preparativos, mientras los espectadores de todas partes del sistema solar llegaban en grandes números, ansiosos por presenciar uno de los eventos más emocionantes de la galaxia. Pero para Alia y Mateo, los días previos a la carrera se tornaron en una serie de desafíos que pusieron a prueba no solo su preparación, sino también su resiliencia. Después del incidente de sabotaje, Mateo y Alia incrementaron las medidas de seguridad alrededor de Sombra, manteniendo su ubicación en secreto y cambiando de lugar frecuentemente para evitar más interferencias. A pesar de estos esfuerzos, ambos sabían que el peligro aún acechaba. La competencia era feroz, y algunos competidores estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para asegurarse una ventaja. El día antes de la carrera, mientras Alia revisaba los sistemas de navegación de Sombra por enésima vez, descubrieron otro intento de sabotaje. Esta vez, alguien había intentado alterar la mezcla de nutrientes que Sombra consumía, algo que podría disminuir su rendimiento durante la carrera. Por suerte, la intervención oportuna de Alia evitó que el Draco consumiera la mezcla contaminada. «Tenemos que estar más alertas», Mateo dijo a Alia con un tono serio mientras desechaba el alimento contaminado. «Alguien está realmente decidido a no dejarnos competir». Mateo asintió, su rostro endurecido por la frustración. «Voy a hablar con algunos contactos míos. Necesitamos saber quién está detrás de esto y detenerlo antes de que logren hacernos más daño». Mientras Mateo buscaba información, Alia se quedó cuidando a Sombra, asegurándose de que el Draco estuviera seguro y en óptimas condiciones. Durante esas largas horas, la conexión entre Alia y el Draco se fortaleció aún más, una unión que se forjó en la confianza mutua y el entendimiento. Mateo, por otro lado, descubrió que las sospechas apuntaban hacia Draxus, el competidor con una reputación tanto de campeón como de no tener escrúpulos. Aunque no había pruebas concretas, las pistas sugerían que él podría estar detrás de los intentos de sabotaje, utilizando a terceros para ensuciar sus manos. Con esta información en mente, Mateo y Alia formularon un plan para proteger a Sombra hasta el día de la carrera. Implementaron turnos de vigilancia y reforzaron el recinto donde Sombra descansaba. También decidieron realizar un último entrenamiento antes de la carrera, solo para asegurarse de que Sombra estaba en su mejor forma. El entrenamiento fue un éxito. Sombra, bajo la guía experta de Alia, ejecutó maniobras complejas con agilidad y precisión. Era evidente que, si lograban llegar a la carrera sin más incidentes, tendrían una buena oportunidad de ganar. La noche antes de la carrera, Mateo y Alia apenas pudieron dormir, consumidos por la anticipación y la ansiedad del día que se avecinaba. Se reunieron en la cabina de comando, revisando los últimos detalles y asegurándose de que todo estuviera listo para el gran día. «Mañana, pase lo que pase, quiero que sepas que esto,
Trabajar contigo ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, confesó Mateo, mirando a Alia con sinceridad. Alia sonrió, su expresión suavizándose. Yo también, Mateo. Pase lo que pase mañana, hemos hecho algo increíble aquí. Y no dejaré que nadie nos quite eso. Con esa determinación, se prepararon para enfrentar el día de la carrera, no solo como competidores, sino como un equipo unido, listo para enfrentar cualquier desafío que les esperara. El amanecer del día de la carrera trajo consigo un cielo estrellado que se extendía sobre la Estación Espacial Xerxes como un manto brillante de posibilidades. La estación estaba viva con la energía de miles de espectadores que habían viajado desde todos los rincones de la galaxia para presenciar uno de los eventos más espectaculares del circuito de carreras intergaláctico. Mateo y Alia llegaron al área de lanzamiento donde Sombra, su fiel Draco, los esperaba. Habían pasado la noche anterior revisando cada detalle, asegurándose de que nada se interpusiera en su camino hacia la victoria. La tensión entre ellos era una mezcla de nerviosismo y emoción, sabiendo que las próximas horas definirían el futuro de ambos. A medida que se aproximaba la hora de inicio, los otros competidores comenzaron a llegar, cada uno acompañado de sus dracos, criaturas majestuosas y temibles, algunas con escamas que brillaban bajo la luz artificial de la estación, otras con alas que desplegaban impresionantes envergaduras. Draxus hizo su entrada, montando a su draco, un imponente ejemplar conocido por su velocidad y agresividad. Su mirada se cruzó con la de Mateo y Alia, una sonrisa de desdén en su rostro. Era claro que no tenía intención de facilitarles el camino a la victoria. Cuando se dio la señal de partida, el estruendo de los motores y el rugido de los dracos llenaron el espacio. Sombra, bajo la hábil dirección de Alia, se lanzó hacia adelante con una velocidad impresionante, esquivando y superando los primeros obstáculos con una agilidad que dejaba a muchos atrás. Mateo, desde el centro de mando, seguía cada movimiento, comunicándose con Alia a través del intercomunicador, dándole actualizaciones y consejos según el desarrollo de la carrera. El circuito estaba lleno de desafíos, campos de asteroides que debían ser navegados con precisión, nubes de gas que podían desorientar a los menos experimentados y portales que alteraban la velocidad y la trayectoria. Alia y Sombra maniobraron a través de estos con una sincronización perfecta, su conexión evidente en cada movimiento calculado y cada decisión rápida. A medida que la carrera avanzaba, se hizo evidente que el duelo no era solo contra el tiempo y los obstáculos, sino también contra los otros competidores que no dudaban en jugar sucio. En una maniobra audaz, un draco rival intentó cortar el camino de Sombra, casi provocando una colisión. Alia, con reflejos rápidos, logró esquivar el ataque, manteniendo su posición sin perder velocidad. Draxus y su draco no tardaron en mostrar su destreza y su disposición a dominar la carrera a cualquier precio. En un tramo crítico del circuito, intentaron adelantar a Sombra utilizando una ruta peligrosamente estrecha entre dos asteroides gigantes. Alia, anticipando su jugada, ajustó su trayectoria y aceleró, bloqueando su paso y obligándolos a reducir su velocidad. El tramo final de la carrera estaba a la vista, y la tensión en el centro de mando era palpable. Mateo, con la mirada fija en las pantallas, animaba a Alia, mientras los espectadores en la estación contenían la respiración. En una última y desesperada maniobra, Draxus intentó un ataque final, pero Alia, con una combinación de habilidad y un poco de suerte, logró esquivarlo y acelerar hacia la línea de meta. Con el corazón en la garganta, Alia y Sombra cruzaron la línea de meta, asegurando una victoria que parecía tanto un milagro como el resultado inevitable de su arduo trabajo y determinación. La multitud estalló en aplausos y vítores, celebrando no solo la emocionante carrera, sino la audacia y el espíritu de una pareja que había enfrentado adversidades inimaginables para llegar hasta allí. Mientras Alia desmontaba de Sombra, exhausta pero exultante, Mateo corrió hacia ella, levantándola en un abrazo que decía más que cualquier palabra. Juntos, habían superado más que una carrera, habían forjado un vínculo que los uniría más allá de las estrellas. Después de su triunfo en la carrera de Dracos, la Estación Espacial Xerxes parecía un lugar diferente para Mateo y Alia. La victoria había traído no solo el premio monetario que necesitaban para saldar las deudas de Crixus, sino también un nuevo respeto y admiración de parte de muchos en la estación. Sin embargo, con la fama y el éxito vinieron nuevas responsabilidades y desafíos que ninguno de los dos había anticipado. En los días siguientes, mientras la euforia de la victoria comenzaba a disiparse, Alia y Mateo enfrentaron la realidad de sus circunstancias.
Habían ganado suficiente dinero para liberar a Alia de las cadenas de la apuesta de su padre, pero ahora se planteaban qué hacer con su recién encontrada libertad. Alia, decidida a no dejar que su vida fuese definida por las decisiones de su padre, decidió invertir parte del dinero en un nuevo proyecto. Junto con Mateo, planificaron abrir un centro de entrenamiento para jóvenes pilotos y jinetes de dracos, una pasión que Alia había descubierto durante su preparación para la carrera. El centro no solo sería un negocio, sino también una oportunidad para dar a otros la misma oportunidad que ella había tenido. Mateo, por su parte, encontró en Alia y en sus planes juntos una razón para quedarse en Xerxes, un lugar que había comenzado a considerar su hogar. La idea de construir algo juntos, algo que pudiera hacer una diferencia en la estación y más allá, le llenaba de un sentido de propósito que había estado buscando desde que llegó a la galaxia. Mientras tanto, Crixus, quien había sido testigo del crecimiento y éxito de su hija, comenzaba a reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que había tomado. En un gesto de redención, decidió apoyar el proyecto de Alia y Mateo, ofreciendo su conocimiento y contactos para ayudar a que el centro despegara. Era su manera de hacer las paces con Alia y de contribuir a un futuro mejor. Todo parecía estar yendo bien para el trío, con planes en marcha y un futuro prometedor por delante. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, mientras revisaban las últimas modificaciones en el centro, un accidente inesperado cambió sus vidas para siempre. Un cortocircuito en uno de los simuladores de vuelo, una de las atracciones principales del centro, provocó un incendio. A pesar de los esfuerzos de todos, el fuego se extendió rápidamente, consumiendo gran parte de las instalaciones. Mateo, Alia y Crixus trabajaron junto con otros para combatir el fuego, pero en el caos, Mateo resultó gravemente herido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Mateo fue puesto en cuidados intensivos, y aunque los médicos hicieron todo lo posible, quedó claro que no se recuperaría completamente. Alia, devastada pero decidida a no dejar que la tragedia definiera su vida, tomó la difícil decisión de seguir adelante con el centro, usando lo que habían construido como un legado para Mateo. El centro fue reconstruido y finalmente inaugurado, con una gran ceremonia en honor a Mateo, quien, a pesar de su condición, asistió, apoyado por Alia y Crixus. Al ver el impacto que el centro tenía en la comunidad y en los jóvenes que venían de todas partes para aprender y crecer, Alia encontró consuelo. Ella y Mateo, aunque no como inicialmente habían soñado, habían logrado crear algo duradero y significativo. La historia de Alia y Mateo, marcada por el triunfo y la tragedia, se convirtió en una leyenda en Xerxes, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden forjar caminos hacia nuevos horizontes.